Así que vayan estudiando porque después se les va a amontonar todo. Y el 12 del 3 tienen el recuperatorio. Bueno, entonces pasamos al tema de hoy, que va a ser forestaciones o plantaciones, ¿no es cierto?, forestales. Que en este caso estaríamos, si hablamos de una forestación, estamos en el caso, según como dicen los sistemas silviculturales, para reemplazar, ¿no es cierto?, los productos forestales. Lógicamente que tenemos que definir qué es una forestación o qué es una plantación forestal. Aunque una definición tan fácil, yo no sé por qué a veces les cuesta en los exámenes finales cuando uno le pregunta que defina qué es una forestación. Ustedes se reirán, pero es así. Entonces decimos de que una forestación o una plantación forestal es la implantación de un bosque realizado por el hombre, que esa es la gran diferencia que con los bosques nativos. Los bosques nativos los produjo la naturaleza. Y acá, ¿no es cierto?, actúa el hombre como cualquier cultivo, colocar, ¿no es cierto?, o sembrar árboles. Lo más común es implantar, por lo menos en nuestros casos. Y por ejemplo tienen una forestación, en este caso es de un algarrobo, Prosopis chilensis. Y existe una clasificación de forestación que podemos decir de que tenemos forestación o implantación, como quieran llamarle, o plantación a cielo abierto. ¿Qué quiere decir, no es cierto, a cielo abierto? O sea, de que el suelo, ¿sí?, va a estar libre de vegetación. No va a haber ningún tipo de árboles, nada, ningún tipo de vegetación que moleste a los plantines que vamos a colocar. Eso es forestación a cielo abierto, libre. Si es una forestación a cielo abierto, las especies que vamos a colocar, ¿cómo van a ser en cuanto a su gremio? Heliófitas. Heliófita, muy bien. O sea que necesitan, ¿no es cierto?, de la luz. Ahora, dentro de las forestaciones a cielo abierto, por ejemplo, tenemos las forestaciones comerciales o industriales. Y tenemos las forestaciones intermedias. Y el otro tipo de forestación es la forestación bajo cubierta. O sea, de que vamos a trabajar en una masa boscosa, si se bajo cubierta, vamos a trabajar dentro de un bosque, una masa boscosa, y ahí vamos a realizar la implantación de arbolitos. Esa es la gran diferencia que hay a cielo abierto y bajo cubierta. Acá tendríamos una forestación a cielo abierto, o sea, cuando se implantó este cedro odorata, no había nada, estaba todo limpio el lugar, ¿no es cierto? Se pasa el arado, todo, y se colocan los plantines. Esa fue una forestación a cielo abierto. Y cuando son de estos tipos se llaman macizos, ¿sí? O sea, de que tenemos una gran superficie con individuos.
En este caso es una forestación bajo cubierta, que acá no se nota tanto, para sacar las fotos se usan generalmente en los lugares donde están más abiertos para que se pueda ver. Acá tenemos, por ejemplo, una tipa colorada de 2 años, pero a los costados de la tipa colorada está la masa boscosa. Acá se ve de que hay, ¿no es cierto?, una faja donde estos palitos que se ven acá, es un lapacho rosado, por ejemplo, de 2 años. Y ahí tiene, ¿no es cierto?, la vegetación al costado. Eso sería una forestación bajo cubierta. Ahora, ¿cuáles son, no es cierto?, las forestaciones comerciales o industriales? ¿Qué características tienen esas forestaciones? Decimos de que las forestaciones comerciales van a requerir, lógicamente, que las especies que nosotros coloquemos sean de calidad, que tengan una alta producción de madera. Lógicamente, si es comercial o industrial, vamos a tener una rentabilidad. Una vez que llegue a su turno, su momento de corta, cuando uno vende la madera, necesita que esto sea rentable. Y fíjense en que acá les dice tratar de que los turnos sean más cortos. Entonces, ¿cómo podemos acortar ese tiempo de tener, ¿no es cierto?, la masa o la forestación? Y bueno, utilizando distintos tipos de tratamientos. Lógico que tienen que pensar de que cuando hablamos de una forestación, como mínimo se puede hablar, ¿no es cierto?, de 8 años, dependiendo para qué queremos ese producto. No es como un cultivo agrícola donde, qué sé yo, a los 2 meses, a los 3 meses o a los 6 meses ya podemos cosechar y vender. En la parte, ¿no es cierto?, forestal, los turnos son generalmente turnos largos. Y por más que estemos hablando de especies exóticas, en el NOA, si nosotros hablamos de los eucaliptus, y bueno, como mínimo 10 años, vamos a tener esa forestación para recién cosecharla. Ahora, en el caso de si yo necesito postes que son diámetros menores, bueno, voy ahí, ¿no es cierto?, cortando en menor tiempo. Luego, en el caso de los pinos, que creo que ya más o menos hemos hablado, como mínimo en el NOA son 20 años. O sea, ese es el turno de corta que tenemos en la parte forestal. Y de ahí, ¿no es cierto?, qué sé yo, la tona, se habla a veces de 25 a 30 años, y todo es relativo, ¿no es cierto?, porque uno habla en general. Después ustedes saben de que va a haber distintos factores que van a producir de que esos turnos se acorten o se alarguen. Entonces, cualquier forestación comercial o industrial es una implantación donde vamos a tener una alta producción, ¿no es cierto?, de madera de buena calidad. Por eso hay que realizar distintos tipos de tratamiento. Vamos a obtener una rentabilidad y tratar, ¿no es cierto?, de disminuir ese tiempo de producción, que son acortando los turnos de producción. Entonces acá tenemos, es por lo visto un pinar. ¿Y qué tipo de corta se aplicaría en una masa, fíjese, coetánea, heliófita, como es una plantación, en este caso de pinos? ¿Qué tipo de corta están aplicando acá de los métodos de regeneración que ustedes vieron? ¿Toda la raza sería, profe?
que yo ya les dije, sí, se emplean dos tipos de métodos de regeneración. Sí. No sé quién habló. ¿Qué tipo de método se aplica en una masa coetánea heliófita, como son las forestaciones? ¿Cuál? ¿No se escuchó? Tala rasa, profe. Tala rasa, bien. Ahí están aplicando tala rasa. ¿Sí? Entonces, en general les digo que es tala rasa. ¿Por qué? Porque llegan, ¿no es cierto?, a su turno de corta con un determinado diámetro. Ahora, hay casos, por ejemplo, en Metana, en una finca que tienen eucaliptus, y ellos utilizan el eucaliptus, la madera del eucaliptus para postes. Entonces ellos van buscando, ¿sí?, los individuos que ya llegaron a un determinado diámetro, me imagino una determinada rectitud, porque los postes son rectos, con determinadas características, y también, ¿no es cierto?, una determinada altura, y los van cortando. Hay una selección de individuos. Por eso les digo, generalmente se aplica, ¿no es cierto?, tala rasa. Pueden haber variantes. Eso grábeselo en la cabeza, que siempre pueden existir variantes. Dentro de las forestaciones, ¿a qué llamamos nosotros como forestación intermedia? Una forestación intermedia son implantaciones, ¿no es cierto?, de individuos que se realizan con dos propósitos. Uno que va a ser protección, y el otro, lógicamente, cuando uno corte, va a tener una determinada rentabilidad. O sea, sirven, protegen, y lógicamente tiene que tener, cuando lo vendan, una rentabilidad. Acá estarían incluidas las cortinas forestales. Entonces, hay una protección, por ejemplo, contra el viento, puede ser, ¿no es cierto?, contra la escorrentía, puede ser protección de cabeceras de cuenca, en laderas, o sea, todo lo que sea protección se incluye dentro de las forestaciones intermedias. Acá fíjense, tenemos los citrus y tenemos, ¿no es cierto?, las cortinas, que son los que van protegiendo a los citrus de la acción, ¿no es cierto?, de los vientos. Y en la parte acá en el NOA, generalmente las cortinas forestales se la orientan de este a oeste, porque los vientos, digamos, más dañinos son, ¿no es cierto?, los vientos calientes que vienen del norte. Entonces esos vientos calientes son los que producen muchas veces aborto en cuanto a las flores y los frutos. Ahí es donde se utilizan las cortinas forestales, o sea, con ese propósito. Luego tenemos acá, ¿no es cierto?, para la aplicación de un enriquecimiento, tenemos, es para la recuperación de bosques degradados. O sea, son bosques que carecen o tienen un bajo porcentaje de especies de valor económico, y lo que vamos a hacer es implantar especies, ¿no es cierto?, de valor comercial, como en este caso el cedro Orán. Fíjense, todas estas plantitas que se ven ahí son cedro. Acá también hay cedro, 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 cedro.
Ahora, en cuanto, ¿no es cierto?, para realizar, digamos, para establecer una plantación forestal, nos tenemos que, para que tenga éxito, ¿no es cierto?, esa forestación, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Algunos aspectos que son muy importantes en cuanto a la elección del sitio. O sea, no en cualquier sitio, si nosotros vamos a aplicar una forestación comercial, tenemos que hacer una buena elección del sitio. Porque recuerden ustedes que mientras mayor sea la calidad del sitio, vamos a tener una mayor productividad y seguro que vamos a tener un menor tiempo de producción, o sea, de que los turnos van a ser más cortos. No solamente hay que tener en cuenta la calidad de ese sitio, sino también tener en cuenta el distanciamiento hacia el mercado. Pero ustedes fíjense, les dice la elección del sitio. Dentro de la calidad del sitio, ya vimos cuáles eran los factores físicos que nos interesaban, que teníamos que conocer para aplicar en este caso para producir, ¿no es cierto?, un bosque como ser una forestación. Tenemos que tener en cuenta los factores fisiográficos, en cuenta los factores, tenemos que hacer estudios para ver, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros climáticos de ese sitio, y lógicamente conocer también el tipo de suelo donde vamos a aplicar la forestación. O sea, que si tenemos mayor calidad de sitio, vamos a tener, ¿no es cierto?, una mayor producción en un menor tiempo posible. Ahora, no solamente en la elección del sitio vamos a tener en cuenta esto, sino también hay aspectos económicos importantes que va a ser si tenemos nosotros el sitio para forestar o si tenemos que comprar o tenemos, ¿no es cierto?, que arrendar una finca para forestar. Entonces, si nosotros tenemos el sitio, bueno, dentro de esa finca vamos a buscar, ¿no es cierto?, los lugares, los mejores lugares, los de mayor calidad de sitio y lo más homogéneo posible. O sea, que se parezcan, ¿no es cierto?, en cuanto a calidad de sitio. Y en cambio, si nosotros necesitamos comprar o arrendar un campo, tenemos que buscar lugares que estén cercanos al centro, a los mercados donde vamos a vender el producto. ¿Por qué? Porque el flete, ¿no es cierto?, de los rollos se encarece mucho por el volumen que tiene. Entonces, generalmente nos conviene que el sitio donde vamos a forestar no esté a lugares mayores de 150 kilómetros de los mercados. O también, ¿no es cierto?, se dice de que el 20% del precio en aserradero o en fábrica solamente sea considerado como flete, hasta un 20%, si no, no nos conviene. No solamente tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la cercanía a los mercados, sino también la infraestructura de camino, porque si tenemos caminos que se cortan cuando nosotros necesitamos trasladar la madera o buscar, ¿no es cierto?, sitios que estén cercanos a ciudades y no, ¿no es cierto?, perdidos, como uno dice, en el monte. Y en el caso de que, a pesar de que nosotros tengamos nuestro sitio, nuestra finca esté muy alejada con respecto a la distancia, ¿no es cierto?, hacia nuestros mercados, tenemos que ver la posibilidad de darle entonces un valor agregado a la madera. No sacarlo como rollo, sino de ver otra forma de aumentar el valor
el precio, ¿no es cierto?, del producto. Y bueno, una de esas puede ser colocar, ¿no es cierto?, un pequeño aserradero en la misma plantación o cercana a la misma, donde en lugar de trasladar los rollos, vamos a trasladar, por ejemplo, ya la madera cortada. O poder, si queremos trasladar, o el producto son postes, y bueno, los postes les podemos dar ya, venderlos impregnados. O sea, buscar, ¿no es cierto?, otra forma de venderlo, agregarle algo para que nos conviene desde el punto de vista económico y no salgamos perdiendo. Todo eso se ve dentro de una planificación. No es que ustedes van a realizar la forestación y después van a decir qué hago con todos estos árboles. Que hubo casos que surgían acá en el NOA, por ejemplo, cuando recién se empezaban a realizar las forestaciones. La gente usaba, digamos, lo mejor en cuanto a calidad de sitio para los cultivos agrícolas. Y lo peor, ¿no es cierto?, en cuanto a calidad de sitio para la parte de forestales. Entonces, muchas veces en la planicie de la loma que estaba lejísimo, ahí se ponían a forestar. Después, cuando ellos, lógicamente, que no le hacían ningún tipo de tratamiento a esa masa, y cuando querían cortar la madera, les salía tan caro que no les convenía, ¿no es cierto?, cortarla, porque para bajar la madera le salía carísimo. Así que las dejaban muchas veces ahí a las forestaciones, eran forestaciones eternas. Y fueron casos acá muy cerca de la ciudad. Entonces, no solamente vamos a tener en cuenta la elección del sitio, sino también que es muy importante la elección de la especie. Dentro de la elección de la especie, fíjense en ustedes, como en todos casos tenemos aspectos técnicos, lógicamente vamos a conocer, ¿no es cierto?, los requerimientos de la especie que vamos a implantar. Tienen que conocer, ¿no es cierto?, bien a esa especie, si se adapta o no al sitio donde la vamos a colocar. Si lo que ella requiere lo va a recibir por las características de ese sitio. Tenemos que conocer lógicamente cuál es su velocidad de crecimiento, porque en función de eso vamos a saber cuándo vamos a cortar, el tiempo de corta, cuál es su turno. Lógicamente, qué porte nos da para ese tipo de sitio donde vamos a colocar. Muchas veces se utilizan sitios no de muy buena calidad y lógicamente digamos, los portes o los fustes no son de buena calidad, son tortuosos, son bifurcados, o sea, de que los fustes también reflejan la calidad del sitio donde se colocó, donde se realizó la forestación. La longitud de los fustes que va a tener, porque ustedes saben de que lo más importante de un árbol desde el punto de vista comercial es la longitud que tenga o la altura de fuste. Y lógicamente también tienen que conocer la calidad de madera, para qué va a servir esa madera, ¿sí? ¿Qué tratamientos silvícolas se le va a realizar a esa especie? Porque no vaya a ser que sea una especie muy sensible a las bajas temperaturas o a las heladas, y luego, ¿no es cierto?, empiece a deformarse su fuste. Y para tratar de corregirlo vamos a tener que estar gastando con tratamientos intermedios o tratamientos silviculturales para ir corrigiendo el fuste, la rectitud del fuste. O sea que hay que conocer en sí bien los requerimientos de las especies y lógicamente las características de la madera
y, lógicamente, hacer un estudio de mercado, porque no voy a colocar una especie que si la traen, por ejemplo, de Misiones, es más barata que la que yo puedo vender. O una especie que el mercado no la usa, no la consume, no la conoce, entonces no la voy a poder poner en venta. Entonces hay que hacer, todo esto va, ¿no es cierto?, dentro de del esquema que hay que estudiar antes de realizar una plantación. No solamente es, lógicamente, tener en cuenta el aspecto técnico, también el aspecto económico de la madera. Tienen que estudiar dónde la van a comercializar, cuánto sale la madera, cuánto le sale producir, ¿no es cierto?, esa madera. O sea, todo cuánto es el debe y el haber, digamos, de este sistema de producción. Y luego tienen que tener en cuenta de que existen régimen de promoción para las forestaciones, donde el gobierno nacional les da más o menos un 70%, les paga, ¿no es cierto?, por plantación lograda. Que eso es interesante. Se originó esa ley como la ley 25080, luego a medida que se fueron postergando, fue cambiando, ¿no es cierto?, el número de ley. Después teníamos la 26432, que nace, digamos, de la 25080, pero si ustedes buscan en internet la ley de 25080, van a ver, les salen, ¿no es cierto?, las otras leyes que son prórrogas de la original. O sea de que si ustedes quieren realizar una forestación, deberían acogerse, ¿no es cierto?, a este régimen de promoción de las forestaciones. Y también deberían ver en la provincia, antes existían, por ejemplo, también promoción por algunos tratamientos silvícolas para las forestaciones. O sea que sería bastante interesante tener en cuenta esos aspectos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿No tienen duda de nada? Esto lo hago para ver si están despiertos, ¿no? Parece que no tienen dudas. ¿No tienen dudas? Por el momento no. Nada, profe. Bueno, bien, Mario. Mario, algo también que tienen que tener en cuenta cuando vamos a planificar la forestación, y ya que estamos acá con, con la elección de la especie, es ver qué nos conviene. Si nos conviene producir a nosotros los plantines, o nos conviene comprar a nosotros los plantines. Hay que hacer ese análisis, lógicamente, económico, y ver qué realmente nos conviene. En el caso que nosotros que necesitemos producir, nos conviene, por ejemplo, económicamente, o porque en el lugar donde estamos no hay viveros forestales, entonces tenemos que tener en cuenta la calidad genética del material que vamos a utilizar. Cuando hablo del material vegetal, puede ser, ¿no es cierto?, generalmente se trabaja con semillas, o puede ser con material vegetativo, como usted en el caso de las estacas y barbados, que
van a depender si vamos a utilizar si vamos a hacer una forestación de salicáceas, entonces se usan, ¿no es cierto?, ya sea estacas o barbado. Entonces tenemos que tener en cuenta la calidad genética, que tenga buena calidad el material vegetativo o las semillas. Y las semillas, si son de especies que se la venden en el mercado, tener en cuenta la calidad de semilla. Cuando se compran las semillas, ya vienen, ¿no es cierto?, con el poder, ya determinado el poder germinativo, o sea, la mejor calidad de semillas son lógicamente más caras. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta también es el origen, porque puede ser que una especie tenga un origen australiano, la misma especie puede tener un origen, ¿no es cierto?, africano, o puede ser dentro de la misma Argentina que venga de Corrientes o de Entre Ríos. Esos orígenes son muy importantes porque dependiendo del sitio donde nosotros tenemos por realizar la forestación, van a tener distintas respuestas. O sea, si ustedes en el sitio donde van a realizar una forestación y van a usar la misma especie, una especie que ya esté implantada, lo ideal es averiguar, ¿no es cierto?, de qué origen tiene, ¿no es cierto?, ese material genético. Y ahí, ¿no es cierto?, pueden producir los plantines. Tienen que tener en cuenta también, que me imagino que ya les debe haber dicho Joana, de que cuando se hacen los plantines tenemos que tener un muy buen manejo del vivero, o sea, las personas que trabajen en el vivero tienen que conocer el manejo de esa especie. Los plantines que salgan para las forestaciones tienen que ser plantines de calidad, tienen que tener determinadas condiciones, ya sean en tamaño. Yo puedo utilizar un plantín de 25 o 30 centímetros para un macizo, para una forestación a cielo abierto, pero para el caso de una forestación bajo cubierta voy a tener que utilizar plantines de mayor desarrollo, o sea, por lo menos de 1 metro, 1,20 m de altura. Tienen que tener, ¿no es cierto?, siempre recuerden un buen balance entre la parte aérea y la parte radicular, un buen desarrollo radicular, rectitud, ¿no es cierto?, del tallito, la coloración de las hojas tiene que ser un verde intenso, no un color amarillento que te está dando idea de que están medio enfermos. O sea, eso es tener en cuenta la calidad de las plántulas. Lo mismo que si ustedes las van a ir a comprar a un vivero. Tienen que fijarse, ¿no es cierto?, las plantas que le van a vender. No van a ir a comprar como se compra, ¿no es cierto?, 2.000, 4.000, dependiendo la cantidad de hectáreas que van a forestar. Dentro del malón, ¿no es cierto?, de plantines viene de toda clase de calidades. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando se haga también la compra de plantines. Y siempre pensando de que hay un porcentaje de plantines que van a morir una vez de que se realice la forestación, o sea que se lo implante. Así que tiene que haber un porcentaje de plántulas para refallar. Y lógicamente cuando se hace una forestación no es solamente arar el suelo, marcar, realizar el pozo y colocar, ¿no es cierto?, los plantines. Y de acá a 10 años volver, ¿no es cierto?, para cosechar. Siempre se tiene que manejar y aplicar distintos tipos de tratamientos silviculturales que van a estar en función de la especie, en función, ¿no es cierto?, del producto que nosotros queremos obtener.
O sea que siempre, no es tan fácil realizar una forestación, sino que hay que tener en cuenta distintos aspectos. Entonces, lo más importante es la elección del sitio, un sitio de buena calidad, lógicamente que es para una forestación comercial, porque si yo tengo un sitio donde lo quiero proteger o recuperar, es distinto. La elección de la especie, ¿sí? La calidad del material genético, el manejo del vivero que debe lograr, debemos obtener plantines de calidad y lógicamente el manejo de la plantación. Por eso luego vamos a ver los distintos tratamientos silviculturales que se pueden aplicar a una forestación. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Necesitan que les aclare algo? Sí, señor. Usted dijo que siempre hay que tener en cuenta el porcentaje de mortandad. ¿Cuánto sería o cuánto se estima que el porcentaje es? Depende, pero un porcentaje en plantación es entre un 8 y un 10%, digamos, sería lo normal. Si vos ya tenés porcentaje más alto es porque algo está fallando. Está fallando la especie, está fallando, ¿no es cierto?, las características climáticas o está fallando algo del suelo. Entonces eso hay que tener cuidado, porque yo no puedo aplicar una especie que sea de un régimen tropical o subtropical en un lugar templado, porque en los primeros fríos se me van a empezar a morir los plantines. Recuerden de que mientras más chicos, ¿no es cierto?, sean los plantines, más van a sufrir del frío o de las heladas. Lo normal en una forestación está entre un 8 a un 10%. Digamos, de mortandad, ¿no es cierto?, de fallas que se llaman, una vez que se implantó, se colocó el plantín y mueren. ¿Quedó claro, Mario? Bien, profe, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las especies cultivadas del NOA? Tenemos algunas que no se deben olvidar cuando uno les pregunta en los exámenes, díganme cuáles son las especies. Yo siempre le hago referencia a los exámenes. ¿Por qué? Porque ahí se nota, ¿no es cierto?, que no le dan importancia a ciertas cosas. Entonces yo les recalco para que ustedes remarquen en sus apuntes. Una es la definición de forestación, que casi nunca la saben. Otra es la clasificación de forestación y otra cuáles son las especies que se cultivan, ¿no es cierto?, con las que se foresta en el NOA. Por ejemplo, tenemos en cuanto a los pinus, son 3 pinus, no se pueden olvidar, ¿no es cierto?, de 3 especies. Tenemos el Pinus elioti, el Pinus pátula y el Pinus taeda. Ya vamos a ver la fotito enseguida. Les doy tiempo para que los escriban. O le sacarán fotos, no sé cómo harán, porque yo a ustedes no los puedo ver. Y hay unas cartillas que lógicamente cuando les den el tema, que capaz que ya está subida, no lo sé, les den, ¿no es cierto?, el tema de forestación Joana, está, ¿no es cierto?, las características de cada una de estas especies y de otras. Y también
se les colocó, ¿no es cierto?, ahí los rendimientos que tienen metros cúbicos por hectárea por año de algunas mediciones que nosotros trabajamos. O sea, tienen valores. Y hay algo que tienen que tener en cuenta, es colocar la especie correcta en ese tipo de sitio. En Córdoba, en Calamuchita, se colocó, ¿no es cierto?, se querían hacer las forestaciones de pino y se colocó un pino donde el régimen de lluvia que él está acostumbrado en su lugar originario es en invierno. Y en Córdoba, ¿cuándo llueve? ¿En qué época del año? Dice, en primavera, verano, o sea, igual que acá, o sea, en el verano, en diciembre, cuando llueve, diciembre, enero, febrero, ¿no es cierto? Y algo de marzo, a veces se va corriendo la lluvia, pero no corresponde, lógicamente, colocar e implantar una especie con esas características. Entonces deben tener en cuenta las características, por eso le hablábamos de la especie, los requerimientos de la especie. Y no por decir que van a forestar, ¿no es cierto?, van a poner cualquier especie. Entonces estos pinos son el Pinus elioti y el Pinus taeda, que creo que ya se lo dije una vez, son de la parte sur de Estados Unidos, o sea, subtropical, tropical, que va, ¿no es cierto?, para nuestra zona. Y el Pinus pátula es un pino mexicano, es un pino que tiene, ¿no es cierto?, las acículas largas, es bien llovido, es hermoso. A ver, acá creo que tengo la foto. Ahí está, ¿ves? Este es el Pinus pátula, que en la UNSA hay algunos ejemplares, lógicamente están de adorno, ¿no? Ahí tienen el elioti y acá tienen, ¿no es cierto?, el taeda. El elioti y el taeda son muy similares. Para clasificar, ¿no es cierto?, la especie en cuanto en Pinus, se ve en la longitud de las acículas, cuántas acículas, ¿no es cierto?, tiene por mucrones. También se ven en caso de los conos, si tienen o no tienen como unas espinitas. Entonces el tamaño de los conos te van indicando de qué especie se trata. Ay, no, es cierto que para arriba. Luego, de los pinos pasamos a la tona ciliata, variedad australis, que ya saben que es una especie, ¿no es cierto?, australiana, prima hermana, le digamos, de nuestro cedro. Lógicamente que la calidad de la madera no es la misma del cedro, de nuestro cedro, de cualquiera de nuestros cedros. Es una madera muy linda y dentro, digamos, es de mejor calidad que un eucaliptus, por ejemplo, la tona. Y la ventaja que tiene la tona es de que acá no existe la ipsifila que se come, digamos, que ataca al brote apical de la planta, como ocurre con nuestro cedro. Entonces, una ventaja en ese sentido, aparte tiene mayor, ¿no es cierto?, mayor ritmo de crecimiento que el cedro. Luego tenemos el caso del paraíso gigante, que son la Melia cedarats, variedad gigantea. Estas dos, ¿no es cierto?, son especies que le gusta más el calorcito. En el caso, ¿no es cierto?, de los fríos, el caso del paraíso gigante o la melia, tiende a helarse fácilmente, es muy sensible y, por ejemplo, no lo van a venir a hacer una forestación acá en el valle.
Y entonces tienen que hacer, el fuste se va deformando y tienen que estar haciendo, ¿no es cierto?, cortando las ramas, digamos, para poder darle forma al fuste. O sea que hay mucho gasto luego en tratamientos silviculturales. Por eso hay que tener cuidado con las especies que se colocan. Todas estas son especies exóticas. Acá tenemos otras especies exóticas, lo dejo, porque es nativa. Entonces tenemos el eucaliptus, todos los eucaliptus, tenemos el Eucalyptus grandis, saligna, Eucalyptus piminalis, Eucalyptus camaldulensis, tereticornis, el duni. Digamos que son los eucaliptus más utilizados. Dentro de los eucaliptus tenemos las maderas claras y las maderas más oscuras, o como le llaman también, eucaliptus blancos y eucaliptus colorados. Dentro de los, digamos, eucaliptus blancos o maderas blancas más claras, está el Eucalyptus grandis, el saligna y el viminalis y el duni. Los eucaliptus colorados o maderas, ¿no es cierto?, más oscuras y también, ¿no es cierto?, un poco más pesadas, tenemos en el caso del camaldulensis y el Eucalyptus tereticornis. O sea, todo lo que han estudiado en taxonomía, en cuanto a las características de la madera, tienen que conocerla, ¿no es cierto?, para aplicar, para hacer una forestación. ¿Profe? Sí. ¿Y cómo diferenciamos cada especie de eucalipto? Es bastante difícil, ¿no? Tenés que hacerlo con Porque son iguales casi todos. Es muy difícil porque va a depender del tamaño de la hoja, si es una hoja, qué sé yo, la forma que tiene, el tamaño, el color, a veces tienen un color de un lado y del otro color, las flores, en cuanto, ¿no es cierto?, a al fruto. O sea que es bastante difícil. Cuando ustedes van a comprar semillas, ya les venden las semillas de la especie que ustedes quieren. Pero si ustedes van, por ejemplo, en la UNSA, que hay un montón de eucaliptus, y es muy difícil determinar de qué especies son. Y aparte como en cualquier parque o cualquier lugar, traen, ¿no es cierto?, semillas de cualquier lugar. Entonces anda a saber de qué especie se tratan. Ahora, en cuanto a los Eucalyptus grandis, saligna, son más de zonas calientes, o sea, no soportan mucho la helada, o sea que eso lo vamos a colocar en el norte. En cambio, el viminalis, ese soporta un poco más el frío, igual, ¿no es cierto?, que el duni. Pero el duni tiene un problema en cuanto a las fibras que se giran, ¿no es cierto? No es de muy buena calidad la madera. Y dentro de otra especie también que tiene linda madera, un veteado muy bonito, es la Grevillea robusta. Y acá, ¿no es cierto?, también se colocó una especie nativa, que es Prosopis alba, y no solamente el algarrobo blanco, sino también se utiliza el algarrobo chileno. Esos dos algarrobos, o sea, los algarrobos blancos, tienen mejor característica de la madera para mueblería. En cambio, el algarrobo negro es de mala calidad de su madera. Cuando ustedes lo cortan en diámetros pequeños nomás, ya generalmente está toda perforada, está comida, ¿no es cierto?, por insectos. Entonces, para forestación se utiliza el Prosopis alba o el otro algarrobo, el chileno, el chilensis.
El problema de los algarrobos es de que hay que tratar, ¿no es cierto? Por empezar, hay que hacer una muy buena recolección de semillas, buscar semillas de árboles rectos, porque ahí vamos a tener el reflejo luego con la descendencia. Si no, hay que hacer mucho tratamiento para mantener el fuste recto. Esas serían en sí las especies más importantes y que las tienen que conocer. La tona ciliata, fíjense en que es, si ustedes ven, sí. Usted, hablando justamente de la tona ciliata, usted dijo que aquí no existía, ¿qué era lo que no existía que le atacaba el ápice de la planta? Es una mariposita, ¿no es cierto?, que deposita sus huevos en el brote apical, y lógicamente cuando sale el gusano se alimenta de los brotes, del brote apical. Al cortar, digamos, el brote apical, luego se producen ramificaciones. Entonces, ¿qué te está haciendo? Te está deformando el fuste y te acorta el tamaño del fuste, porque ataca a una determinada altura. Entonces, por eso nunca es recomendable forestar con nuestros cedros nativos, porque se hace un festín, digamos, la Ipsifila grandela. En cambio, en el caso de la tona, la ipsifila que la ataca, que no me acuerdo ahora cuál es, otra ipsifila, acá en nuestro país no existe, está, ¿no es cierto?, en la zona de Australia, en lugar de origen de la tona. Por eso se hacen forestaciones de tona, es recomendable, y si vas a hacer una forestación de cedro nativo, de nuestro cedro, tenés que tratar de intercalarlo con otras especies que tengan el mismo ritmo de crecimiento del cedro, para que no se te complique tanto el manejo, y también, ¿no es cierto?, que tengan más o menos los mismos tratamientos. No sé si te quedó claro, Mario. Sí, profe. Bueno, acá tienen, ve, lo que es la tona, que uno la ve así de lejos, es muy parecida al cedro. Y acá está, ¿no es cierto?, el ramillete de frutos, que es muy similar al del cedro, nada más que chiquito, el fruto. Bueno, que no lo pueden ver ustedes en el práctico de semilla, pero sí, en el momento, ¿no es cierto?, de que se habiliten los, digamos, la forma presencial, van a ver, porque tenemos nosotros frutos de cedro, frutos de tona y de otras especies. Si no, lo agarró las polillas en todo este tiempo que no vamos nosotros a la UNSA, ¿no? Bueno, acá en el primer cuadrante tienen el paraíso gigante, que es muy similar, digamos, al paraíso sombrilla, nada más que es un paraíso para forestaciones. Este sería el paraíso. Luego tienen acá, ¿no es cierto?, distintos tipos de eucalipto, pero fíjense en ustedes, lo que varían también en la coloración que tienen los fustes de los paraísos y de los eucaliptus, y también muchas veces el color gris, y fíjense en de que a veces tienen ese color todavía marrón en algunas cortezas. Eso también hacen la forma de diferenciar los distintos tipos de eucaliptus. Acá tienen el Eucalyptus saligna, el Eucalyptus viminalis, fíjense, parecen vela los eucaliptus, el Eucalyptus grandis, ¿sí? Estos dos son, digamos, los más utilizados acá, el saligna o el grandis,
para la producción de poste o para la producción también de cajonería, y se está en la zona de Entre Ríos, Corrientes, se utiliza mucho para muebles, para Profe, construcción, sí. profe, aquellos eucaliptus que presentan un diámetro en el fuste, por ejemplo, mayor a 1 metro, ¿es porque es característico de la especie o por qué sucede eso? Yo en varias ocasiones vi, digamos. Porque no sé, ¿dónde lo viste en un parque? Por ejemplo, yendo para el dique Cabra Corral, hay un pueblo antes que no me puedo acordar, o sea, me confundo entre la Merced y el Carril, pero entre uno de esos dos hay uno en la ruta. ¿En la forestación? No, solo Ah, está, pero porque no lo parece cortan. muy, muy grande, digamos, el Claro, diámetro. eso es, qué sé yo, en el fondo de mi casa, no solo en mi casa, sino la del vecino, también había uno impresionante el diámetro que tenía. O sea que es una especie que vive mucho tiempo, Por y los años que tiene, entonces. ¿no es cierto? Sigue creciendo en diámetro, pero el eucalipto hay que tener un poco cuidado en cuanto para colocarlo dentro de un parque, o sea, en la ciudad, porque es muy fácil de que se derribe por el viento. No sé si ustedes vieron cuando En hay el Parque San vientos, Martín hay muchos también, que son de sí, años por el diámetro. ¿no es cierto? Lo van cortando para bajar un poco de la altura. Y se producen unos huecos, fíjense, es el ejemplo de los boquedales. Fíjense en el Parque San Martín, yo creo que ya lo han sacado, pero había muchos de que en la parte basal, digamos, en el cuello del tronco, ¿saben cuál es el cuello, no? Lo que es el Sí, sí. fuste y lo que es la raíz, la parte media se llama cuello. Ahí se van produciendo los huecos y eran huecos inmensos de los eucaliptus. Y hubo un año que no me acuerdo ya, ahora varios años, que cortaron muchos eucaliptus del Parque San Martín. Son muy peligrosos los eucaliptus. Cuando se producen grandes vientos, ya sea el sonda o el viento norte, siempre hay caídas, especialmente en el Parque San Martín, en algunos al 20 de febrero, de árboles de eucaliptus, así que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso. Lo ¿Sabes usan cuánto mucho era que crecían por año siendo el una diámetro especie, no sé, de eucaliptus? ¿cómo? ¿Cuánto era que crecían en promedio el diámetro del fuste del eucalipto por año? Y depende, ¿no es cierto? Puede ser hasta más de 1 centímetro por año. Puede ser hasta 2 centímetros, dependiendo, ¿no es cierto?, de la especie, dependiendo del sitio. Ustedes ya saben que el crecimiento va a depender del sitio donde se encuentre y de la especie de que se Claro. trata. Ah, entonces la especie más de 100 años seguro tiene, porque era re grande. Sí, 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 así es. Son, ¿Profe? ustedes también si van, si no se cortaran los árboles, ¿no es cierto?, en nuestra selva, en la yunga, hubieran encontrado, ¿no es cierto?, cedros de diámetros inmensos, que ahora no se los encuentra porque ya lo han cortado. Sí. Profe, camino a Rosario de Lerma hay una plantación de Eucaliptus grandis. Si mal no Ajá. recuerdo, se lo reconoce porque las ramas tienen una coloración rojiza. Pero hay muchos que tienen coloraciones rojizas, así que ojo. Pero si te dicen que es grandis, es porque ellos pusieron, ¿no es cierto?, o compraron plantines de esa especie. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea que hay muchos que tienen esa coloración rojiza. Y todo depende también si la hoja es muy falcada, menos falcada. Es muy difícil la identificación, tenés que ir con claves. Hacer la recolección, si vos querés hacer un estudio de los eucaliptus, tenés que ir con claves. Ahora, falta 25 minutos. En cuanto a las especies cultivadas en el NEA, en el noreste, les aclaro porque a veces no saben qué es NEA, qué es NOA,
aunque no lo crean, sucede. En el NEA tenemos muchas especies de las que usamos nosotros, fíjense, para forestaciones. Están los pinos, el Pinus heliotis, el Pinus taeda. Acá hay un pinus que se utiliza, que es el Caribaea, variedad hondurensis. Está la Araucaria angustifolia, que es una especie nativa, ¿no es cierto?, que también actúa como exótica porque la utilizan, la cultivan. El Eucalyptus grandis, el Eucalyptus saligna, está la tona, la amelia, el paraíso, la Paulonia tomentosa, la Grevillea robusta. O sea, son bastante similares las especies que están en el NEA, que se forestan en el NEA y en el NOA. Ya saben de que en el NEA es característica, ¿no es cierto?, las maderas de pinos, que las traen para todos lados, las venden, y también, ¿no es cierto?, la de Eucalyptus grandis saligna. O sea, están muy bien desarrollados. Ahí la forestación, muchas de las forestaciones, al lado de la forestación hay un pequeño aserradero y ahí van, ¿no es cierto?, cortando directamente las maderas, le van dando valor agregado, cosa que acá todavía no existe eso. Acá en el NOA existe, qué sé yo, algunas de las fincas, sí, producen, ¿no es cierto?, determinadas especies porque tienen ellos aserradero para producir muebles o para la producción de poste o para machimbre o para otros productos. Pero el mayor desarrollo en cuanto a forestaciones está, ¿no es cierto?, en el NEA. Acá tienen, esta es la Grevillea, este es el Pinus caribaea, hay distintos tipos de variedades, esta es la hondurensis, este árbol, esta especie, ¿no es cierto?, es la Araucaria, y esta, ¿no es cierto?, es la, se me fue el nombre, la Paulonia. ¿Cómo? No sé qué dijiste, fíjense en el tamaño que tienen, ¿no es cierto?, las hojas. Ahora, algunas especies... ¿Esa cuál es, profe, la de hojas grandes? Esta, la Paulonia. Ah, bien. Esta. No, yo digo ahí donde están las... Y acá también en Yuto se hizo ensayos, ¿no es cierto?, con esa especie. En el INTA de Yuto está la parte forestal, digamos, de los INTA, pero es lógicamente tropical y subtropical, y ahí están, en la época, ¿no es cierto?, del ingeniero del Castillo, que antes era, ¿no es cierto?, el profesor de la materia. Él trabajó, ¿no es cierto?, con parcelas de ensayos de distintas especies. Lógicamente que no trabajó con pinos, pero se trabajó con distintos tipos de eucaliptus, con distintos orígenes para ver, ¿no es cierto?, cómo era el ritmo de crecimiento, si se adaptaban o no. También trabajaron con tona ciliata, con paraíso, con kiri, o sea que con Grevillea, y no solamente parcelas, ¿no es cierto?, a cielo abierto, sino que también en el INTA el ingeniero del Castillo trabajó, ¿no es cierto?, con forestaciones bajo cubierta. Que de ahí hay bastante información del comportamiento y datos, ¿no es cierto?, de crecimiento que a veces uno los necesita para algún estudio y no sabe dónde conseguirlos.
En cuanto a las especies cultivadas en el sur, tenemos el Pinus ponderosa, el radiata. El radiata es el que se utiliza mucho en Chile, ¿sí? Y el radiata, el que lo habían colocado en Córdoba. Pinus necesita, ¿no es cierto?, que llueva en la época de invierno. Es el régimen. Luego hay otras especies como los notofagus, lógicamente, que son propios de la zona, donde está el nervosa, está el oblicuo, el pumilo, o sea, la lenga, y el ciprés, nuestro ciprés nativo, que es el Astrocedrus chilensis. Acá tenemos, por ejemplo, el Pinus ponderosa, el radiata, el notofagus, el ciprés de la cordillera. Bueno, siempre se sacan las fotos, ¿no es cierto?, fuera del bosque para que se pueda apreciar mejor la especie. Si voy rápido, me avisan. Y bueno, para realizar, ¿no es cierto?, una forestación, luego que nosotros ya hemos visto la calidad de sitio que tenemos, hemos determinado la especie con la que vamos a trabajar, tenemos hecho todos los estudios, ¿sí? Se hace, ¿no es cierto?, nos vamos al terreno y vamos a hacer la preparación, digamos, del terreno. Y primero lo que se hace en un terreno es la limpieza. Fíjense de que el terreno donde se va a realizar, ¿no es cierto?, la forestación, no es que haya árboles, son generalmente herbáceas y son arbustos, donde se hace la eliminación de los mismos, ya sea en forma manual o con maquinarias. Y una vez, ¿no es cierto?, también se va haciendo el arado para remover, ¿no es cierto?, el suelo. Lógicamente, cuando vamos a realizar una forestación, especialmente de uso comercial o con propósito comercial, la finca tiene que estar alambrada. Si en esa finca no hay animales, ¿no es cierto?, ya sea vaca, cabra, no necesita la forestación estar alambrada, pero en el caso de que, o si hay animales y están, ¿no es cierto?, bien cercados, no hay drama. En cualquier forestación que se haga, la finca tiene que estar alambrada para evitar la entrada de animales de otra finca y también, ¿no es cierto?, para disminuir la entrada de personas que pueden realizar daño a las forestaciones. Para eso es necesario trabajar con lotes de forestación. O sea, los lotes de forestación van a variar, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de relieve. Si nosotros tenemos zonas planas, es más fácil producir o diagramar, ¿no es cierto?, lotes en forma rectangular, que lo aconsejable. En cambio, si nosotros tenemos zonas montañosas, y bueno, los lotes van a estar en función a la disponibilidad del terreno. Van a quedar los lotes, digamos, acotados o diferenciados por distintos factores fisiográficos, que ya lo vamos a ver. En zonas planas, muchas veces se recomienda dejar por lo menos, si esto es un alambrado, un límite de la finca, por lo menos 6 metros de distancia de los alambrados. Y que el ancho
de los lotes donde vamos a realizar las forestaciones tengan 200 metros. ¿Por qué es aconsejable un ancho de 200 metros? Porque ustedes van a poder trabajar, esto si lo mantienen limpio, se trabaja como si fueran caminos. Entonces van a poder trabajar de este lado 100 metros y del otro lado otros 100 metros. Es lo mismo que en los canteros, ¿no es cierto? En un vivero. Tiene un determinado ancho porque tu mano, el largo, ¿no es cierto?, de tu brazo, especialmente los canteros, ¿no es cierto?, o en los viveros manual, es donde ustedes pueden trabajar cómodamente hasta la mitad de un cantero y del otro lado, ¿no es cierto?, la otra mitad. Entonces, por eso siempre te aconsejan de que el ancho digamos, de los lotes forestales sean hasta 200 metros. De ahí que lo hagan de 200 metros o no, ya va a depender, ¿no es cierto?, de la opinión de cada técnico. Pero esto es lo que se aconseja. Lógicamente, el largo siempre va a ser variable, como acá les dice, 400, 500, 600 metros. Va a depender, ¿no es cierto?, de la superficie que ustedes quieren forestar. Va a depender también de la forma del campo, de la finca que tengan, qué es lo que tienen el terreno disponible. Siempre que se hagan los lotes de plantación para una determinada especie, se trata que sean homogéneos. ¿Por qué? Para que tengan el mismo ritmo, ¿no es cierto?, de crecimiento esa especie. Y luego tenemos una separación entre lotes. Esa separación entre lotes siempre se tienen que mantener limpios de todo tipo de vegetación para que actúen como caminos y calles cortafuegos. Que esto es medio relativo. ¿Por qué? Porque si se comienza el incendio en este lado, los árboles pueden llegar a tener 15 o 20 metros de altura. Cuando caen o saltan las chispas fácilmente, ¿no es cierto?, atraviesa estos 10 metros, pero por lo menos pueden trabajar, les da más tiempo para poder trabajar y combatir los incendios. Entonces, la separación entre lotes va a depender también del tipo de especie que tengan. Si tienen pinos, tienen que tener más cuidado por las resinas que tienen, estallan, ¿no es cierto?, los pinos, y les conviene siempre tener, por ejemplo, mayor separaciones entre lotes. Ahora, los pinos acá en el NOA generalmente no se colocan en zonas planas. Los pinos están mejor en lugares montañosos. Para las zonas planas pueden ir las otras especies, como ser los eucaliptus, las tonas, qué sé yo, algarrobos, etcétera. Y lógicamente siempre tienen que haber caminos que para llegar a los lotes y para salir, ¿no es cierto?, y sacar luego el producto de una vez que se realice la corta o la cosecha de madera. Bueno, ahí les muestran, ¿no es cierto?, algunos lotes. ¿Sí? Esto sería más o menos lo que se pretende de que se haga. En zonas montañosas como, por ejemplo, no sé si ustedes fueron por la Ruta 9, por la Cornisa, es zona montañosa. Y ahí, ¿no es cierto?, predominan especies como Pinus steliotis y Pinus taeda. Y también, ¿no es cierto?, el pátula. Ahí no podemos hacer los lotes con un rectángulo. Y bueno, son lotes irregulares. Se van dividiendo los lotes o se lo van numerando, ¿no es cierto?, para que cada uno sepa
por distintos accidentes fisiográficos, como ser las quebradas, nos van separando un lote de otro, los arroyos, cañadas, mesetas, los filos de serranías. Lógicamente que no conviene realizar forestaciones con altas pendientes, porque mientras mayor sea la pendiente del lugar, se hace más costosa la implantación, ¿sí? Y también en el momento que se quiera cortar y sacar la madera. O sea, se tienen que hacer en zonas montañosas estudios de los costos de implantación y de los costos, ¿no es cierto?, de cosecha o de extracción. Entonces, por eso les recomiendan de que las pendientes no sean mayores de un 30%, y los caminos, ¿no es cierto?, lógicamente que las pendientes sean menor de un 10% para evitar los problemas de erosión. Profe, ahí dice se los divide buscando accidentes naturales. ¿Cómo? En la diapositiva dice se los divide buscando accidentes naturales. ¿Y cuáles son los accidentes naturales? Pero no entiendo por qué buscando accidentes naturales. ¿Y por qué la única forma de dividir lotes? Porque no podemos hacer si yo voy a hacer un lote, por ejemplo, puede ser un lote que voy a forestar este año. Entonces lo tengo que tener individualizado o lo tengo que tener bien registrado en una zona montañosa. Luego puedo, el próximo año voy a tener, ¿no es cierto?, otro lote con otra edad. Y así sucesivamente voy a tener varios lotes. Recuerden cuando vimos nosotros Tala Rasa, dividíamos, ¿no es cierto?, las fajas o los lotes, si lo quieren llamar, en función al tiempo, ¿no es cierto?, de su turno. Entonces, si teníamos un turno de 10 años, nos conviene tener 10 lotes de distintas edades, porque cuando terminemos de forestar el último lote, ya vamos a poder cortar el primero. Entonces, más fácil lo podemos ver, ¿no es cierto?, acá. Si tenemos cada lote con una determinada edad, supongamos que acá vamos a forestar eucaliptus y que la superficie de este lote sea, ¿no es cierto?, cuando nosotros, sea una unidad económica. Entonces, cuando nosotros terminemos de forestar, supongamos en el caso de eucaliptus, a los 10 años, yo ya voy a poder cortar este lote. Entonces voy a empezar a tener, ¿no es cierto?, un reintegro económico, porque hasta ahora acá son todos gastos. ¿Se acuerdan de lo que era la Tala Rasa que yo les dije, ¿no es cierto?, que nosotros primero tenemos, como no tenemos bosques coetáneos nativos, tenemos que formar nuestros bosques. Bueno, y una de las formas era realizando forestaciones. Y creo que el ejemplo que se les dio era de pinus, si no me acuerdo mal. Fíjense después ustedes, o será de eucaliptus. Si era pinos, el turno que más o menos trabajamos son como mínimo 20 años. Entonces tienen que tener 20 superficies para cortar. 20 superficies para ir forestando año por año, y cuando lleguen a la número 20 recién pueden cortar, ¿no es cierto?, la número 1. Vayan y repasen Tala Rasa en la última parte, que eso yo ya se lo expliqué. ¿Ahí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces en el caso de que nosotros vamos a colocar pinos, los pinos se colocan en zonas montañosas. Acá andan mejor en zonas montañosas en cuanto a las precipitaciones y que hay, ¿no es cierto?, no hace tanto calor, menor la temperatura. Y por ejemplo, al pino mexicano, al pátula, le gusta, ¿no es cierto?, estar a mayor altura que el taeda y el elioti, a mayor altitud.
Por eso es necesario identificar los distintos tipos de lotes. Entonces yo voy a tener el lote en tal lugar, o de una quebrada a la otra, es un lote, ¿no es cierto?, de tanto año de tal especie. O de la misma especie voy a tener otro lote que está separado por determinado arroyo. O sea, ustedes van a tener que ir identificando cada lote. Bueno, algo muy importante es el distanciamiento de plantación. ¿Cuál va a ser, no es cierto?, cuáles son los criterios que vamos a tomar para distanciar una plantación. O sea, ¿se acuerdan de cuando hablamos de distanciamiento de plantación? Estamos hablando del marco de plantación. Entonces va a variar el objetivo de la producción. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo si yo quiero producir. Acá tienen, por ejemplo, si yo quiero producir madera para pasta de papel, para tableros, para aglomerados, o sea, voy a producir madera, ¿no es cierto?, fina, que es lo que se llama, de pequeños diámetros. Entonces, ahí puedo colocar altas densidades, o sea que las filas y los individuos van a estar más cercanos, más próximos. La superficie individual va a ser más reducida para cada individuo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, acá le hablan de 1000 plantas por hectárea. Entonces esas son altas densidades para la producción de postes, para la producción de biomasa, que ahora, ¿no es cierto?, se está trabajando mucho en cuanto a forestaciones como biomasa. Entonces ahí vamos a tener una alta densidad de individuos, vamos a tener turnos cortos, vamos a tener un mayor volumen de madera por hectárea, que no me va a importar mucho si están derechas, si están, ¿no es cierto?, depende, si es para postes sí nos interesa que sean, los árboles sean derechos. En cambio, si es para trituración, para pasta, no nos interesa esas cosas. Entonces, en este tipo de, digamos, de madera para trituración, es la que menos tratamientos silvícolas le vamos a aplicar, porque si está deforme, si tiene ramificaciones, no me interesa. En cambio, si es para postes, sí. Entonces ahí ya tengo que tener en cuenta para qué va a ser, ¿no es cierto?, para qué vamos a utilizar nuestro producto que vamos a cosechar. Que hablamos, ¿no es cierto?, de altas densidades. Y bueno, de 2x2, ¿no es cierto?, decimos que tiene 4 metros cuadrados en la superficie individual de cada individuo. O puede ser, ¿no es cierto?, de 2,5 por 2,5. A eso se refiere, muchas veces se trabaja hasta de 1 metro por 2. Entonces va a depender también del tipo de especie. Y fíjense en las densidades. Para 2x2, 2.500 plantas por hectárea. Y en el caso, ¿no es cierto?, de 2,5 por 2,5 tenemos 1.600 plantas por hectárea. Eso se llama, ¿no es cierto?, altas densidades cuando los distanciamientos son más cortos. Distanciamiento entre filas y entre individuos. Entonces, ese va a ser en cuanto al objetivo de producción. No solamente vamos a tener bajas densidades, miren esto de bello, sino también podemos tener, en el caso que nosotros necesitemos para debobinado o para aserrado, ya vamos a necesitar colocar las plantas, ¿no es cierto?, a un mayor distanciamiento. ¿Por qué? Porque ahí nos interesa el diámetro que va a tener, ¿no es cierto?, cada fuste o cada individuo. Y no solamente el diámetro, sino que va a necesitar
dependiendo de la especie, realizar mayor cantidad de tratamientos silviculturales. Entonces, si nosotros necesitamos para debobinado, para cerrado, para faqueado, lo que sea, los turnos ya van a ser, ¿no es cierto?, más largos y va a haber mayor volumen individual y el distanciamiento ya varía. Empezamos generalmente por 3x3, que son 9 metros cuadrados, y nos darían una densidad de 1000 individuos por hectárea. Puede ser de 3 por 3,5 o puede ser de 3,5 por 3,5. Ya tenemos menor cantidad de individuos, o sea que están los individuos más separados. Hasta en el caso, ¿no es cierto?, de los algarrobos, se puede trabajar también con 4x4, 4x5, 5x5, dependiendo. Mientras más alejados estén los individuos, muchas veces se van produciendo mayor deformación también de los fustes. Así que eso también es otra forma, hay que tener en cuenta. Entonces, para realizar el marco de plantación, para tener en cuenta, para diseñar el marco de plantación, vamos a tener en cuenta el objetivo de producción. Queremos para material fino, queremos para rollo, ¿para qué queremos nosotros el producto del cual vamos a sacar de la forestación? No solamente depende del objetivo de producción, sino también de la calidad del sitio. Mientras mayor sea la calidad de sitio que tenemos, las densidades, ¿no es cierto?, pueden ser mayores que en el caso de sitios de mala calidad o baja calidad. Y lógicamente va a depender también de la especie a implantar, porque hay especies que de por sí son de copa más amplia, entonces necesitan mayor lugar para desarrollarse. Que esto de la especie a implantar está íntimamente relacionada, ¿no es cierto?, con el objetivo de producción. Acá tenemos, fíjense, esta especie, me parece que es la teca, por el tamaño de la hoja, la Tectona grandis, son parcelas de ensayos en el Intayuto. ¿Sí? Es una especie de gran valor económico, que se origina y que se cultiva, ¿no es cierto?, en todo el país, porque es una especie que se utiliza mucho para la construcción de barcos, porque parece que no se pudre fácilmente. Es la teca. Y anda muy bien en el INTA, que se hicieron, ¿no es cierto?, los ensayos. Acá tenemos distintos sistemas de plantación. Por ejemplo, tenemos donde estas serían, por ejemplo, las filas y serían cuadrados, en sistema de plantación de cuadrados, o sea, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, eso nos da, ¿no es cierto?, un cuadrado. En cambio, tenemos rectángulos cuando trabajamos, por ejemplo, con distanciamiento de 3x2, de 2x3, o de 3x4, de 3x5, o de 1x2, o 1x3, etc. Y estos generalmente son los que se usan, ¿no es cierto?, en macizos, o sea, en grandes superficies donde se foresta a cielo abierto. ¿Por qué? Porque muchas veces algo también que hay que tener en cuenta es cuando van a hacer las limpiezas entre medio, ¿no es cierto?, de los arbolitos, que en este momento son arbolitos, después se hacen árboles. Si lo van a hacer con maquinaria o no, también se tiene en cuenta el ancho de la maquinaria que dispone, ¿no es cierto?, el dueño de la finca. Y, por ejemplo, se llama 3 bolillos,
cuando nosotros tenemos una fila de árboles y se intercala la otra fila, o sea, se forman un triángulo a 3 bolillos. Este es más usado, este sistema, no para los macizos, sino que es más utilizado para, digamos, para las cortinas forestales. Porque si nosotros hacemos una cortina con un sistema de plantación de cuadrados, de rectángulos, formamos, ¿no es cierto?, callejones de viento. Entonces todo esto es como si fueran callejones por donde entra el viento. En cambio, lo que se hace en las cortinas forestales es colocar en el medio de lo que sería la primera fila otro árbol. Entonces vamos disminuyendo, vamos cerrando, digamos, el paso al viento. O si necesitan también cortinas para disminuir la escorrentía, que tiene que ir, ¿no es cierto?, de esta forma va a ir frenando las raíces y los troncos van a ir frenando la escorrentía del agua. La época de plantación en el NOA, ustedes lo deben haber visto, me imagino, cuando han visto vivero, porque si no saben en qué época van a plantar en el NOA, no van a saber cuándo empezar con las tareas, ¿no es cierto?, de vivero, si es que ustedes van a hacer los plantines. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que permanece el plantín, ¿no es cierto?, desde que se siembra hasta que el plantín esté en condiciones para ser llevado al lugar definitivo de plantación. Entonces, acá generalmente en el NOA las plantaciones se hacen a secano, o sea, en la época de lluvia, y eso es relativo. Va a depender, ¿no es cierto?, de cómo viene en este año la lluvia. Si llueve, empiezan las lluvias en diciembre, con un buen porcentaje de humedad, bueno, ahí sería lo ideal para empezar a hacer la plantación. ¿Por qué? Porque va a recibir agua solamente, ¿no es cierto?, de la lluvia, porque es plantación a secano. Y si no, es conveniente muchas veces hacer las plantaciones en enero, de que generalmente es el mes que más llueve, febrero, y ya en marzo a lo sumo, ¿no es cierto?, hasta la primera quincena. ¿Por qué no hacer la plantación ya en la segunda quincena de marzo? Porque dentro de poco va a llegar el otoño, ¿no es cierto?, el frío, y las plantas van a tener poco desarrollo, van a ser chicas y van a sufrir más del frío y pueden helarse. Entonces podemos tener una gran pérdida de plantines. Ahora sí, tengo la posibilidad de, a mi plantación, de darle un riego suplementario, un riego por 3 meses o 2 meses, bueno, puedo realizar la plantación antes de diciembre, por ejemplo, en septiembre. ¿Por qué septiembre? Porque es más difícil que en septiembre, no es imposible, pero es más difícil de que caigan heladas en septiembre, o si no en la segunda quincena de septiembre o en octubre, para asegurarse, ¿no es cierto?, de que sea imposible que caiga una helada en esos meses. Entonces puedo realizar la plantación en septiembre o en octubre, dependiendo del sitio, pero lógicamente va a tener que ser una plantación con riego. ¿Con riego hasta cuándo? Y hasta cuando empiecen las lluvias. Si empiezan en diciembre, bueno, ahí se corta el riego y después ya nunca más se da riego. Solamente es cuando las plantas son chiquitas, cuando recién, ¿no es cierto?, se las implanta. Y hay plantaciones que se realizan con riego. Y bueno, las especies, ¿no es cierto?, que necesitan riego son las salicáceas. No es difícil acá en el NOA
acordarse de este cuadrito. O sea, ustedes saben de que las salicáceas se implantan o se colocan las estacas o los barbados en la época de invierno. Y como acá no llueve en invierno, entonces debe dársele riego hasta que empiecen lógicamente las lluvias. Luego ya se suspende el riego. O sea, saber cuándo vamos a realizar la plantación es indispensable para saber cuándo tenemos que tener los plantines listos para realizar la plantación. ¡Ay, ya me estoy pasando! Bueno, ahí están las etapas de la plantación. Se tira siempre, ¿no es cierto?, para que salga derecha las líneas, las filas, se van realizando marcaciones, ya sea con alambres, con piolas, ¿sí? Una vez que ustedes tienen un rumbo y el distanciamiento, ya van digamos, los alambres. Antes se usaban los alambres marcadores, ahora también se usan las sogas de plástico, están marcadas a qué distanciamiento se va a ir haciendo el hoyo para la plantación. Y una vez que se realiza, ¿no es cierto?, el hoyo de la plantación, se saca el envase y se coloca la planta, se apisona bien en el lugar donde está el plantín, fíjense, y se va haciendo lo que se llama el taseado. ¿Para qué? Para que cuando llueva, la lluvia, fíjense que ahí hay un desnivel más abajo, para que la lluvia se concentre y quede, ¿no es cierto?, el agua ahí almacenada. La reposición de fallas, eso generalmente si ustedes realizaron la plantación y algún individuo ven que se murió o se pone, o lo ven ya amarillento, que dicen no va a seguir, entonces inmediatamente se tiene que hacer la reposición de esa falla. O sea, colocar un nuevo plantín, porque si ustedes esperan 1 año, 2 años para reponer, no tiene sentido, porque ese plantín que lo han colocado tarde, va a ser luego un oprimido, va a estar ahí a la sombra de los otros. Acá le hablan, ¿no es cierto?, de porcentaje de falla de un 10 a un 20%, pero en general varía de un 8 a un 10%, que sería lo normal. Bueno, ahí tienen, ¿no es cierto?, cómo sería, sería un marco de plantación, me parece de un cuadrado. Bueno, el control de maleza, ¿no es cierto?, una vez que ustedes han colocado el plantín, se tiene que hacer las limpiezas en forma continua. Toda la vida de la plantación van a realizar, ¿no es cierto?, el control de maleza. Y especialmente se realiza los primeros años, porque si no los yuyos van a crecer más rápido que el plantín. Eso puede ser, ¿no es cierto?, con maquinaria, o puede ser manual o con herbicida, dependiendo los costos. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, con tractores cómo van limpiando. Por eso yo les decía que hay que tener en cuenta también el distanciamiento de plantación. Van a tener en cuenta la maquinaria con que cuenten ustedes. Acá hay una forma de limpieza, fíjense, con fuego. Eso hay que tener cuidado, porque tienen que, si van a limpiar, ¿no es cierto?, con fuego, tiene que ser algo rasante y rápido, ¿no? Es fuego controlado, una quema controlada. Y tiene que ser especies que puedan soportar la temperatura del calor, ¿no es cierto?, que se produce cuando se quema. Bueno, creo que llegué. Esta es la última. Sí. Pues no sé si tienen alguna pregunta.
Lo mismo van a ver, ¿no es cierto?, el tema más o menos, no sé si lo mismo o similar con Joana. ¿Puede volver a la diapositiva anterior, profe? La penúltima. El control de maleza es, ¿no es cierto?, un tratamiento silvicultural que se realiza en toda la forestación, en toda la época de la forestación. Porque uno, cuando son chicos, para evitar la competencia, ¿no es cierto?, con el plantín. Porque ustedes cuando colocan el plantín hay un crecimiento lento de la especie hasta que las raíces, ¿no es cierto?, se van acomodando en el suelo y van, es como que se detiene el crecimiento hasta que después arranca. En cambio, la maleza, los yuyos, ¿no es cierto?, las malezas son los yuyos, crecen, hijitos, gratis, así que los tapan directamente a los plantines. Por eso tiene que ser especialmente, y más en la época de lluvia y de calor, tiene que ser permanente. Y luego le va a servir cuando ustedes tengan que realizar cualquier otro tipo de tratamiento, cuando vayan a realizar la cosecha, les conviene que las forestaciones estén limpias. Y no solamente dentro, ¿no es cierto?, de la forestación, sino los caminos. Los caminos tienen que estar, lo que separan lote de lote, tiene que estar limpio para disminuir la posibilidad, ¿no es cierto?, de fuego. ¿Les quedó claro? Sí, profe. No sé si tienen dudas, si me quieren preguntar algo. Y si no, cortamos. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, profe, el otro viernes. Ah, bueno. Seguimos con forestación. Creo que nos toca cortina. Pues ya vamos a ver. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el próximo viernes. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. ¿Profe? Sí. Yo tengo una pequeña duda. La teoría del rodal no está subida al modo. Bueno, eso lo hace Joana. Ahora Joana no pudo estar presente, así que ya le digo. Ah, bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. No sé si podrá subir porque no sé si ella la tiene. Ah, Y no va a tener que pedirle a algún compañero. bueno, gracias. Profe, el programa de contingencia dice 8 del 2 por estación y 12 del 2 por estación bajo cubierta. O sea que Ujú. los dos temas son dados hoy. Ah, hijita, no te preocupes por eso. A ver dónde está el programa. Acá. Sí, el cronograma de contingencia. El 5 del 2 dice vivero y forestación. Sí. El 12 del 2, forestación bajo cubierta. ¿Sí? Yo voy a ir manejando, ¿no es cierto? Ustedes no se preocupen de que todos los temas se tocan, se van a dar. Ahora, podemos cambiar, ¿no es cierto? Primero le doy uno, después le doy otro, pero eso no se preocupen ustedes. Cuando terminemos las clases van a tener todos los temas vistos. Bien. Bueno, profe. Bueno, Hasta el otro viernes. nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Sí. Hasta luego. Chao.
Giselle Castillo. Aquí estoy. Ah, había estado calladita. No dijo Claro. nada. Estaba escuchando. Muéstrese entonces. No, hay que avisar con tiempo de anticipación. ¿No? Pintado. Claro, que por lo menos. Bueno, Salió feliz Douglas. ya sabe para la próxima, ¿no? Claro. Escucha, ya 2 horas llevo ya atrás de la pantalla, ya estoy venida abajo. Me imagino. A las 6 sí, podía ver la cara, ahora ya no. No dije a las 6. Claro. Para la próxima hablo temprano. Bueno, ya voy a agarrar a las 2 y está Joana también. Sí, la Joana me dijo que entre hoy, que hoy no podía. No podía. Acá Sí, le- bueno, se sabes apoyó cómo mucho. eso tranquila, porque ya me había olvidado cómo se hacían las cosas. Bueno, pero salió lindo. El día de que, viste, con el celular lo apuntas ahí al, ¿cómo se llama? Ese QR, no sé cómo se llama. Ah, el WhatsApp, Que ya no lo sí. hacía. Ya no lo hacía eso, entonces, y no está ni Gabriel. Gabriel está trabajando con su No. trabajo. Así que empecé a transpirar. Por Dios. Pero veo que está ahí No, en el escritorio, está en el estudio. Hoy no yo le tocó estoy estar en el sin living. aula virtual de mi casa. Bien, hoy le ganó a Gabriel. A la casa de su compañero, así que Ah, bien, bien. me Entonces. abandonó, no importa, ya va a sonar. Ya va a ver la noche cuando vuelva. Eso. Bueno, profe, salió muy linda la clase. Bueno, gracias. Nos vemos Estamos viendo entonces. en estos días. Bueno. Organizamos para el 22. Bien. Claro, No me olvido. agendadísimo. Bueno, acordate, ¿no? Por supuesto, si vas en su casa. Bueno, ¿qué día caía? Ya me olvidé, ¿sábado? Lunes, creo que cae el lunes. Ah, lunes, bueno. Ah, no, la Joana tiene problemas La con Joana. lunes. Me tocó Nosotros perder. no. Exacto, capaz no es feriado, che, por ser 22. Podemos decretar feriado nacional. Cambiamos de Bueno, o provincial, nomás. No nos vayamos tanto. nacional o nada. Bueno, así que lunes. Bueno, profe, ya dejó de grabar, ¿no? ¿O está saliendo nuestra charla? No, ya dejé de grabar, me acordé y dejé de grabar. Muy Sí, bien, sí, muy no bien. está el puntito, me imagino. No sé qué ven ustedes, así que no tengo Yo estoy viendo idea. control de malezas. A mí me sale el PowerPoint todavía. ¿Y no se ve el puntito, nada? No, Ah, bueno. bueno, profe. Estamos en contacto entonces. Bueno, un beso. Buen fin de. Cuídese. Igualmente. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Dejo de compartir. Ya puede cerrar el aula.